año. When we started 2 months ago, the year 2020, Lo que empezamos hace 2 meses, el año 2020, we established that in this house, establecimos que en esta casa we had a clear vision tenemos una visión clara that we were going to build, de que vamos a edificar, especially what God has given in our hands. especialmente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Remember? ¿Te acuerdas? God has called us Dios nos ha llamado to build. a edificar. What has He called us to build? ¿Y qué nos ha llamado a construir o edificar? His church. Su iglesia, That is not a building, que no es un edificio, even though it has buildings. aunque tenemos edificios, But the church pero la iglesia is you and I, somos tú y yo, the body of el Christ. cuerpo de Cristo. And God has called us to build Y Dios nos ha llamado a edificar, a construir great things that God has for us. grandes cosas que Él tiene para nosotros. And today we're going to start the series Hoy vamos a comenzar la serie Given by God. Dado por Dios. Given by God. Dado por Dios. Tell the person next to you, given by God. Dile a la persona que está a tu lado, dado por Dios. And we're going to go Y vamos a ir to Matthew chapter 25, a Mateo capítulo verse 25, 29. versículo 29. And the whole Y series toda la serie is going to be inspired va a estar inspirada by this verse. por este versículo. And it says, to those who use well what they are given, Dice, a los que usan bien lo que se les da, even more will be given. se les dará aún más. And they will have Y tendrán in abundance. en abundancia. Say with me, abundance. Di conmigo, abundancia. God's heart, El corazón de Dios. the kingdom of God, El reino de Dios. the purpose of God for our El lives propósito de Dios para nuestra vida is abundance. es abundancia. But from those who do nothing, Pero a los que no hacen nada, even what little they have se les quitará will be taken away. aún lo poco que tienen. Tell the person next to you, Dile a la persona que está a tu lado, that's not for you. eso no es para ti. And in this series, Y en esta serie we're going to be talking about a huge principle that we find in that verse. vamos a hablar de un principio muy importante que encontramos allí en ese versículo. The principle of stewardship. El principio de la buena mayordomía. Say with me, stewardship. Di conmigo, el principio de la mayordomía. Now, many people hear that word Ahora, muchos pueden escuchar esa palabra and they think about money. y lo único que piensan o lo primero que piensan es en dinero. And you're correct. Y estás en lo cierto. It's a principle that it's used with money. Es un principio que se aplica también al dinero. But stewardship Pero el principio de la mayordomía is a principle es un principio en general or a truth o es una verdad that is applied que se aplica in all the areas of your life. en todas las áreas de nuestra vida. Do you get it? ¿Entendemos eso? It's a principle Es un principio that is key que es clave for us to build para construir what God has called us to build. o edificar lo que Dios nos ha llamado God a has a edificar. promise for you and I. Dios tiene una promesa para ti y Did para you know mí. that? ¿Sabías eso? God has something big for you and I. Dios tiene algo grande para ti y para mí. He did not create me Él no me creó a mí or you o no te creó a ti with little in mind. con algo pequeño en mente. Doesn't matter our past. No importa el pasado, Doesn't matter where we come no from. importa de dónde venimos. The moment that you were conceived, El momento en que tú fuiste concebido, there was something more powerful hubo algo más than the poderoso circumstances at that moment. que las circunstancias que rodeaban ese mismo And it was that momento. God placed His eyes on Y es us. que Dios puso sus ojos sobre And He declared nosotros. purpose. Y Él declaró He propósito. declared something big for your Él life. declaró un destino grande para ti. And that is what God has called you and I to build. Y eso es lo que Él nos ha llamado a edificar. But this principle of stewardship Pero este principio de la buena mayordomía is key es clave for us to have success para poder tener éxito and for us to see y results para poder ver resultados in what God has for us. de lo que Él tiene para nosotros. So this principle Entonces este principio applies to many areas of our lives. aplica a muchas áreas de nuestra vida. Now, if you're asking what does that word mean,
Si te preguntas qué significa esa palabra, it is the job of supervising significa el trabajo de supervisar or taking care of o something. de cuidar algo, Of supervising something de supervisar algo or taking care of something. o de cuidar algo. Now, has anybody had the blessing of having to take care of something valuable that belongs to somebody else? ¿Alguien ha tenido la bendición de cuidar algo de mucho valor que le pertenece a alguien más? Maybe a dog, a cat, Un perro, un gato, maybe your kids, right? niños. Has anybody had the chance of giving something valuable to somebody else to take care of? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de entregarle a alguien más para que cuide algo valioso que te pertenece a ti? Anybody ever had the experience where you loan something to somebody ¿O alguien ha tenido la oportunidad de prestarle algo a alguien and you still haven't gotten it back? y todavía no te lo han devuelto? Right? It's like, oh, can I please use it for a day? Oh, ¿me lo prestas por un día? 6 months later. Y 6 meses después, And you're like, hello. tú, Yeah, I forgot it's there in the garage somewhere. sí. I'll give it to you. sí, se me olvidó, lo tengo en el garaje. But in both cases, Pero en ambos casos, whoever is giving el que esté dando is expecting that the other person siempre espera que la otra persona is going to take care of it. How? va a cuidar de eso que le prestó. ¿De qué manera? How? ¿Cómo? Like I would take care of it, right? Como tú mismo lo cuidarías, ¿verdad? So either how I take care of it or better. Entonces, como yo lo cuidaría o de aún mejor. Because if I give, for example, a table Porque si yo presto una mesa and they give it to me back broken, y me la devuelven rota, how would I feel? ¿cómo me sentiría? Oh my God, thank you. Oh, That's what I was gracias. expecting. Gracias, I mean- así era que la estaba esperando de regreso. You know what? I appreciate what you did. Oh, me apreció mucho lo que hiciste. Right? That's not how, we would feel, right? Así no es como nos sentiríamos, ¿verdad? I mean, if somebody takes care of my child, Si alguien cuida a mi hijo, I want them back in one piece, yo quiero que me lo devuelvan completo, right? ¿verdad? That's why it's like, oh my goodness, taking care of children is not easy. One piece in one piece. Lo importante es que permanezcan en una sola pieza. But that's the principle of stewardship. Ese es el principio de la mayordomía. And it's central in the Word of God. Y el principio de la mayordomía es muy importante en la palabra. From the beginning, Desde el principio, God created man. Dios creó al hombre. From the beginning, Desde el He principio, gave him something. le entregó algo. From the beginning, Desde el He principio, asked man le dijo al to hombre take care of it. que lo cuidara. So let's go. I'm not going to start preaching. I got a lot to talk about. So let's go to Matthew 25, but we're going to start in verse 14. Vamos a ir a Mateo 25 y vamos a empezar desde el versículo 14. Okay, and we're gonna see this principle as Jesus Christ establishes it. Vamos a ver este principio a través de los ojos de Jesús. Are you with me? ¿Estás aquí? Yeah? Not falling asleep? ¿No se está durmiendo? We gotta go to sleep early tonight, okay? Se tienen que ir a dormir temprano esta noche. We lost an hour. Perdimos una hora. For some of us parents, Y para los papás that's huge. de niños chiquitos, eso es, No! But eso es it's mucho. okay. We'll get it back. In, I think it's when? November? Whatever? Somewhere we'll get it back. En algún momento la recuperaremos. 14. 14. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. He, Reunió, say with me, di conmigo, él okay? He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Whose money? ¿El dinero de quién? Okay, remember in this story, Recuerda, en esta historia
There's people involved. Hay personas involucradas. And it's important for us to understand what each person's responsibility is. Y es importante entender, ver de una forma clara la responsabilidad de cada persona. Because Jesus' stewardship principle Porque el principio de la mayordomía en los ojos de Jesús always siempre has an owner tiene un propietario and an administrator. y uno que administra, un One that owns administrador. things El que es dueño and one that has been given the responsibility to take care of that which has been given. y al que se le ha dado la responsabilidad de administrar los bienes del dueño. If there's a lie Si hay una mentira that we have received, que hemos recibido, is what I work for es que lo que yo trabaje and what I have done y lo que yo he hecho is mine. es mío. And my friends, that could be true Y déjame decirte, eso puede ser verdad if you don't believe in a God si no crees en un Dios or if you don't follow o Jesus. si no sigues a Jesús. But in Jesus, Pero en Jesús we learn something very important. aprendemos algo muy importante, The truth, la verdad, which is what? que es That everything, que todo, go with me. haz conmigo, Everything todo is His. le pertenece a Él. See, it's a switch in our mind Es un cambio de mentalidad, because we have been told everything belongs to you. porque se nos ha enseñado que todo lo que tú trabajes te pertenece a ti. It's my kingdom. Es mi reino, It's your kingdom. es tu reino, It's all yours. es todo nuestro. And so subconsciously, right here in the back of your brain, Entonces, en la parte de atrás de tu cerebro we have this little kid, tenemos este niño, these 3-year-olds, este niño de 3 años, that is saying, que está diciendo, mine, 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 mine. mío, 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 mío. Don't touch that, that's mine. No mi juguete, no me toques mis cosas, eso es mío. And we're playing with a car, Y estamos jugando and somebody has another car, con un carro y alguien más and tiene that otro carro. 3-year-old right there in the back of my Y mind ese niño de 3 años en la parte de atrás de nuestra mente is not looking at this car, no está concentrado en el but carro looking que at that tiene, car sino en el que tiene la otra and saying, persona. mine, 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 Y mine. está diciendo, oh, mío, 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 mío. Don't touch that mine. No toques eso es mío. But here in the story, Pero aquí en la historia, Jesus starts very clearly saying, Jesús empieza claramente estableciendo the owner, que el propietario he is the one moving es things. el que está moviendo todo. He is the one that is in control of Es things. el que tiene el control. He is the one that is establishing how things work. Es el que establece cómo funcionan las cosas. And he is the one that gives us. Y es el que nos da. And for us to be successful in his Y kingdom, para ser exitosos en su reino, we have to understand this point. tenemos que entender este principio. He gives, verse 15, Versículo 15. he gives 5 bags of silver to one. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Now I did the research Ahora, yo investigué, because to me, porque para mí 5 bags of silver 5 bolsas de plata has no meaning. no tiene significado. That's not relevant to our culture today. Eso no es relevante para mí, para el día de hoy. But one piece of silver Pero una pieza de plata would equal 16 years of work. significaba 16 años de trabajo. So I did the math Entonces yo hice la matemática based on average income in the United States basados en el ingreso promedio en los Estados Unidos that people make in 1 year. que las personas hacen en un año. And 5 bags of silver Y 5 bolsas de plata equals to 80 years of work. es igual a 80 años de trabajo. Or basically a lifetime of work. O básicamente toda una vida de trabajo. $2.4 million. 2.4 millones. If you work 80 years Si trabajas 80 años and you make the average $30,000, y haces un promedio de ingreso de 30,000 al año, it's 2.4 million. es 2.4 millones. Now, Ahora, who want to be that servant? ¿quién quería ser ese siervo?
Now you kind of understanding. The disciples were like, whoa! Los discípulos probablemente estaban como, wow, Who was that, Jesus? ¿quién fue ese Jesús? Is that a made-up story? Is this for real? ¿Te lo estás inventando o es en serio? That's a lot of money. Porque eso es mucho dinero. $2.4 million. 2.4 millones. Then it says he gave 2 bags of silver to another one, Después dice que al segundo le dio 2 bolsas de plata, $960,000. $960,000. And to the other he gave 1 bag of silver, Y al último le dio una bolsa de plata, $480,000, $480,000. which is still good. How many would like to Que todavía- manage $480,000? Todavía es algo bueno, ¿verdad? ¿A quién le gustaría manejar 480,000? But look what it says in the last part. Pero mira lo que dice la última parte. To the last, dividing it in proportion to their abilities. ¿Ese es qué versículo? We are in right there, verse 15. 15. Yeah, ¿Ya? Al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Oh, sorry, it's different in English and Spanish. Sorry, that was my bad. He gave it in proportion to their abilities. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. What you have Lo que tú tienes and what I have y lo que yo tengo has been given to se us nos ha dado proportionate en proporción to what we can handle. a nuestra capacidad. Who decides that? ¿Y quién decide That's eso? not fair. Oh, eso no es justo. Why did he get 2.4 million and I only get 480,000? ¿Por qué a él 2.4 millones y a mí solamente 480,000? That's not fair. Eso no es justo. That's today's political horn. Esa es la mentalidad política de hoy en día. That's not fair. Eso no es justo. Equality. O tiene que haber Everybody has to igualdad. have the same. Todo el mundo tiene que tener lo mismo. But that's not kingdom. Pero eso no es el reino. Fairness. Esa mentalidad de no es justo. Fairness La justicia. is a human concept. Esa mentalidad de que no es justo es un concepto humano. Because if it was up to that, Porque si fuese por eso, then what Jesus Christ did entonces lo que Jesús hizo por nosotros is not fair. no es justo. And the Bible clearly says it over and over Y again. en la Biblia lo repite una y otra vez. The kingdom principle En los principios del reino, is that God el principio del reino es que Dios does what he wants. hace lo que quiere. Because he is God. Porque Él es Dios. He is the owner. Él es el It belongs to propietario. him. Él es el dueño. If I want to give Gracie Si yo quiero darle a Gracie $5 $5 and I want to give Benjamin y a Benjamín $1, $1, first of all, primero, thank God that they don't know what that means. gracias a Dios todavía no saben qué significa eso. So they will be like, oh yeah. Entonces los dos van a estar, oh sí papi, gracias mami. But the truth is Pero la verdad es that is my money, que es mi dinero, right? ¿verdad? And I can give it to them based on what I think they can handle, right? Y yo se los puedo dar basado en lo que yo sé que ellos pueden administrar, ¿verdad? And he's saying right there in that verse, Y él está estableciendo en ese versículo, they are given se les dio based on what they can handle. en proporción a sus capacidades. Now I learned something very important there, Ahora yo aprendí algo importante. and we're going to allí. see it in this parable. Vamos a verlo en esta parábola. I want more, Yo quiero más, then I have to learn how to handle more. entonces tengo que aprender a administrar más. If I want more, Si yo quiero más, I got to stop looking at those who have more tengo que parar de compararme y mirar a aquellos que tienen más and start looking at my heart y empezar a mirarme a mí, and my life mi vida, and say, I want to grow. y decir, yo quiero crecer. Because what I have Porque lo que yo tengo, I have it because it's what I can handle. lo tengo de acuerdo a mi So if I capacidad. want to grow in proportion, Entonces si quiero crecer en mi then capacidad, I got to grow in ability. tengo que crecer. Si quiero crecer en proporción, tengo que crecer en mi capacidad. Because we'll learn Porque vamos a aprender that God is a God of big numbers. que Dios es un Dios de
números grandes. His problem is not how much he wants to give you. Su problema no es cuánto quiere darte, His problem is how much can you handle. es cuánto puedes manejar. Come on. Come on. ¿Cuánto puedes It's not how manejar? much he can give you. No es que él no pueda darte o cuánto quiere It's how much darte. can you handle. Es cuánto puedes manejar. Some of you, when you got married, Algunos se casaron. 20 kids! 20 hijos, dame 20 hijos. And I'll leave it up there. Y voy a dejar eso ahí. Verse 16. Versículo 16. Are you with me? ¿Estás conmigo? I like this parable. This parable is a very practical parable. Esta parábola me gusta, es muy práctica. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. So instead of having 2.4 million, he had 4.8 million. Entonces, en vez de tener 2.4 millones, lo duplicó a ¿cuánto? 4.8. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. See, the stewardship principle El principio de la mayordomía is all about investing, se trata de invertir, working, trabajar and y multiplying multiplicar what you have received. lo que hemos recibido. See, that word invest, Esa palabra invertir, in your mind, you're going to nuestra think mente. about today's concept of investing. podemos pensar en el concepto de hoy en día de inversión. But that word invest in the original Pero esa palabra inversión en el original was a concept of you having $20, era el concepto de tener $20, taking those $20, tomar esos $20, buying $20 worth of candy, comprar dulces que costara esa cantidad and then selling it y después venderlos. and making what? ¿Y hacer cuánto? A profit. Multiplying it. Multiplicar el ingreso. So you take something Entonces es tomar algo, and invest in something of value invertir en algo de valor, that when you sell it again, que cuando lo vendas otra you vez, get your $20 back no solamente recibes de regreso esos $20 que invertiste, plus a profit. sino una ganancia. So this person took the 5 bags, the 5 pieces of silver, Entonces esta persona tomó esas 5 bolsas de and plata he started to work. y comenzó a trabajar. He started to be creative. Comenzó a ser creativo. He started to ask himself, how can I turn this into this? How can I make a profit? A preguntarse cómo puedo recibir una ganancia de esto. That's what it meant. Eso es lo que significaba. The kingdom principle establishes El principio del reino establece that God gives us something que Dios nos entrega algo for us to work with it, para trabajar con for eso, us to multiply para it, multiplicarlo, for us to do something with it. para hacer algo con eso. Does it say if we have the capacity or no? Dice que si tenemos la capacidad o no. He says we have the capacity. Sí, dice que tenemos la Because if it capacidad. has been given to you, Porque si se te ha entregado, then it means that the owner significa que el propietario knows sabe that what he has been given to que you, lo que te ha entregado, you can multiply. tú puedes multiplicarlo. So I know that invest, well, okay, put in the stock market or, buy, real estate. Yes, but it's deeper than that. Yo sé que la inversión se puede pensar solamente en bienes raíces, Bolsa de valores. bolsa de valores, ¿Viste? ¿viste? Ya sabe más que yo. Yo sé hablar español. Él sabe hablar Yo español. hablo muy bien español. Yes. Muy bien. But it's a concept Es un concepto that what you have been given que lo que se te ha entregado needs to be multiplied. tiene que ser multiplicado. With chocolates, Con chocolate, with water, con agua, with a business, con un negocio, investments,
inversiones, creating assets. creando Activos, assets. activos, Okay, things cosas that are going to produce. que van a producir algo. But this world, Pero en el mundo, what it lures us into lo que nos llama is not to create actives or assets, es a no crear activos, but for us to put our money in what? sino poner nuestro dinero en qué. How do you say the other side? ¿Cómo es? Assets and El otro lado es, lo opuesto de activos es things that instead of giving you what they do, cosas que en vez de multiplicarse o darte, ¿qué hacen? I mean, come on, let's be real. Seamos realistas. You get $2.4 million. Si recibes 2.4 millones They tell you, you know what? Take care of it. Administer that money. y te dicen, oh, administralo, cuídalo bien. Come on, let's be real. Vamos a ser realistas. We're going to be like, hey, Vamos a estar como, hey, who wants to go to a restaurant? ¿quién quiere ir al restaurante? I pay. Yo pago Whatever you want. lo que quieras. It's okay. Está bien. I got money. Yo tengo dinero. I'll multiply the rest. Yo multiplico lo demás. Come on. All of a sudden you're like, man, my car is not big enough. Y de repente estás pensando, oh, mi carro no es If I'm going to represent suficientemente that grande. person, you know, my car needs to look better. Si yo voy a representar a esa persona, tengo que tener un mejor carro. That's going to be the temptation, Esa va a ser la tentación, right? ¿verdad? That's going to be what's going to be in us. Esa va a ser la reacción lot of que money. vamos a tener. Es mucho dinero. But the tendency is for us to go to the ones that, Pero la tendencia es meternos en eso que what nos quita todo, instead of returns. en vez de darnos ganancias. Verse 19, after a long time, their master returned from his trip and called them to give an account. Versículo 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Very important. Es muy importante. Accountability El rendir cuentas is key es clave to success. para el éxito. We will one day give accounts of Un what día, was given to us. Todos nosotros vamos a dar cuentas de lo que se nos entregó. Did you know that? ¿Sabías eso? We find it in the Bible. Lo encontramos en la palabra. What we did with what was given to us, we will give accounts. Lo que hicimos con lo que se nos entregó, por eso vamos a rendir cuentas. For what was given to you. Por lo que se te entregó, That's why we need to stop comparing ourselves with others. por eso es que debemos parar de compararnos con los demás. Because that's their business. Porque ese es su problema. God's not going to ask you, oh, how did that person do? Ese es su asunto, no el de nosotros. Dios no nos va a preguntar, ¿qué hizo la otra persona con lo que le entregué? He's going to ask you, what did you do with what you were Él given? nos va a preguntar a nosotros, ¿qué hiciste tú con lo que te entregué? Come on. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags and I brought you 5 more. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. The master was full of praise. El amo lo llenó de elogios. Well done, my good and faithful servant. Bien hecho, mi buen siervo fiel. And I want you to listen to this. Escucha esto. You have been faithful in handling this small amount. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. How much was that amount again? ¿Cuánto fue esa cantidad? 2.4 million. 2.4 millones. And the guy's like, oh, you were good with the small amount that I gave you. Y el dueño dice, has sido buen administrador de esa pequeña cantidad que te Because we entregué. translate God Porque traducimos a Dios based on our small capacity of seeing things. basado en nuestra forma pequeña de ver las cosas. See, the problem is never how much God can give you. El problema nunca es cuánto Dios puede darte. Because if you knew how much God can give you, Porque si tú supieras cuánto Dios puede darte, it will
blow your mind. te volaría la cabeza. Because when I read that, Porque cuando yo leí eso, knowing that it was $2.4 million, sabiendo que eran 2.4 millones, and that the owner was saying, you have been good with the small amount that I gave you. y el dueño le dijo, fuiste fiel en administrar la pequeña cantidad I que was te like, my entregué. goodness, what was in the mind of that owner? Entonces yo pensé que estaba en la mentalidad, en la mente de ese Then propietario. what is in God's mind? Entonces, ¿qué hay en la mente de What Dios? is big for God? ¿Qué es grande para Dios? If that is small, Si eso es pequeño, what is big? ¿qué es grande para Dios? Oh, he has big things for us then. Entonces, sus propósitos, sus planes, lo que Él tiene para nosotros es grande. Because what we see Porque lo que vemos and understand y entendemos is not what Jesus sees no es lo que Jesús ve and understands. y entiende. What he sees Lo que Él ve is not what we see. no es lo que So nosotros I don't want to vemos. see through my eyes. Entonces, yo no quiero ver a través de mis ojos. I want to see through his eyes. Yo quiero ver a través de los de Él. And he says, so now I will give you many more responsibilities. Let's go celebrate together. Dice, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. The servant who had received the 2 bags, and I'm just going to paraphrase it, did the same. He multiplied it. El que recibió 2 bolsas de plata hizo lo mismo, lo multiplicó. And again, the owner says, Y otra vez el You- dueño le dice, you did good with the small. hiciste muy bien con Now esa I'm gonna give you pequeña more. cantidad que te entregué, te voy a dar ahora más. Let's go celebrate. Vamos a celebrar. Because your small Porque tu pequeño is your pathway, es el camino, is your door es la puerta to your big. a lo grande. We need to stop pushing aside Tenemos que parar de poner a un lado the little that we have. lo pequeño que tenemos. Because that is, Porque ese pequeño, that which you have tu pequeño, eso que tienes, is the door es la puerta for what God has for you, para lo que Dios tiene para ti, which is big. que es grande. And then comes Y después viene the last servant. el último siervo. Please don't start going like this to the person next to you. No le empieza a hacer así a la persona que está a su lado. Okay, this servant does not represent anybody here, Este siervo no representa a nadie aquí, but we need to learn from this servant. pero tenemos que aprender de Do you él. know that failure ¿Sabes que el fracaso is the best teacher? es el mejor maestro? Look what it says. Mira lo que dice. And the last servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you did not cultivate. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. I was afraid Tenía miedo I would lose all your money. de perder su dinero. So I dug a hole and hid it in the earth. Así que lo escondí en la tierra. Here, Mire, here's your money back. aquí está su dinero. And again, humanly speaking, Y humanamente hablando, he did a good thing, hizo algo bueno. right? I give ¿Verdad? something to you Te entregué algo so that you can look after it. para que lo cuidaras. The least I'm expecting Lo mínimo que espero is that I get it back. es que me lo devuelvas The same como te way, lo right? entregué, ¿verdad? So the guy's like, man, Entonces el hombre está, he's going to be so happy. va a estar muy feliz. I kept his money safe. Yo cuidé su dinero And he's going to be like, good job, servant. y estoy seguro que va a decir, muy buen trabajo, siervo fiel. But the realities of this earth Pero la realidad de la tierra are not the truth of heaven. o del mundo no son la realidad del cielo. They're not the truth of heaven. No son las verdades del cielo. And many times I don't see Y muchas veces no veo results in my life resultados en mi vida because I'm mixing porque estoy mezclando a principle that is human based un principio que es basado en el humano, human thought, los pensamientos humanos, human reasoning, el razonamiento humano and not kingdom. y no del reino. Not how Jesus established it. No como Jesús lo establece. But the master replied,
Pero el amo le respondió: "You wicked and lazy servant. siervo perverso y perezoso. If you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it." Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. See, my biggest problem Entonces, mi problema mayor is not my circumstances no es mi circunstancia or even my capacity. o aún mi capacidad. My biggest problem Mi mayor problema is my mindset. es mi mentalidad. He was given something A él se le entregó algo, knowing that he could multiply it. sabiendo que él tenía la Why capacidad de was the multiplicarlo. owner mad? ¿Por qué estaba molesto el dueño? Because this person Porque esta persona did not see himself, no se veía a sí did mismo, not believe in himself, no creyó en sí did mismo not produce y no produjo what they could produce. lo que hubiese podido producir. He created this novel, Él creó esta novela, this movie. esta película. Oh, this person is a bad person. Oh, esta persona es una persona mala. Dun, dun, dun. And he had all these things that were going to happen. Oh my God, he's bad. He does this, he does that. I heard this, I heard that. And he created this whole fictitious, scenario. Y él se imaginó todas estas cosas de todo lo que el propietario le pudiera hacer. And then he created this whole fictitious scenario. Oh my goodness, if I try to do anything with this money, I'm going to lose it. I can't do it. I don't have the capacity. Oh Lord, you know what? I'm just going to hide it in a hole. What? You're too fast. He created this whole movie Él creó toda esta película en su cabeza that he was going to lose the money, de que iba a perder el dinero, that he was going to do, not be good enough, que no era bueno lo suficiente, that he didn't have the capacity. que no tenía la capacidad. He just threw it in a hole. Y entonces decidió meterlo en un hueco en la tierra. But that was not the truth. Pero esa no era la verdad. The truth is you and I, La verdad es que tú y yo we can. sí podemos. Because God Porque Dios placed it in us. lo puso en nuestras manos. And he knows we can. Y Él sabe que And podemos. that's why he said, Y por eso Él you're dice, lazy. Él dijo, perezoso. Because all those excuses Porque todas esas excusas are there to cover están ahí para cubrir our laziness, nuestra pereza, our comfort zone. nuestra comodidad. At the end of the day, Al final del we día, create these movies creamos todas so that we estas can justify fantasías para justificar, not getting out of our behind and doing something different in our life. no levantarnos y estar dispuestos a tomar Taking risks, un riesgo y hacer algo believing in diferente. ourselves, Creer en nosotros, believing in God creer en el who Dios created me, que me creó, believing in the one creer en el que me who creó gave me the y capacity me dio la capacidad of doing what he called me to do. de hacer lo que Él me llamó a hacer. But our mind Pero nuestra and our mente, mindset nuestra mentalidad betrays us. nos It traiciona creates these movies porque crea estas películas based on our past, basadas en nuestra based on experiencia o things that pasado, that we've heard en cosas que hemos escuchado, that are not true, pero que no son verdad but that create our future y crean un futuro. because we believe in more than we believe God. Y terminamos creyendo en eso más de lo que creemos en Dios. And what did it produce? ¿Y qué produjo eso? Fear. Temor. Say with me, fear. Di conmigo, temor. Something that we're kind of hearing today every day, right? Algo que se está moviendo mucho hoy en día, ¿verdad? Right? ¿Verdad? You know, fear ¿Sabes que el temor has a lot of power. tiene mucho poder? Why do we listen to the news? ¿Por qué escuchamos a las noticias The prob- constantemente? The problem is not the news. El problema no son las The noticias. problem is that we actually listen to El them. problema es que nos ponemos a escucharlas. Have you noticed that? ¿Has notado eso? They're only projecting Solamente están proyectando what society wants. lo que la sociedad quiere.
Because you have two powerful motivating factors in this world. Porque las dos fuerzas más poderosas del universo Love son el amor or fear. y el temor. They move. Esos son los que mueven. Jesus Jesús came vino in love en amor and transformed the world. y transformó al mundo. But the world moves in fear. Pero el mundo se mueve en temor. And it's science. Y ya está comprobado And these científicamente. companies know that. Y todas estas compañías lo And saben. they centralize everything. Y ellos centralizan todo. And you're going to die. Y ya te moriste. That's basically, you're good as dead. Es básicamente lo que gritan todo el tiempo. Te vas a morir. Because it creates fear. Porque crea una ola de temor. And this person, Y esta he said, persona I was afraid. dijo, yo tuve temor. My movie Mi película that I created que yo creé based on past experiences basado en mi experiencia or pasada what I've heard o lo que escuché or what somebody told me o lo que alguien más me dijo, put fear in my heart. sembró temor en mi And corazón. what does fear do? ¿Y qué hace el temor? It enslaves you. Te esclaviza, It paralyzes te you. paraliza. Every year, Cada año, the same way, en la misma ola, no change. no hay cambio. Oh Lord, why? Ay, Señor, ¿por I want to qué? grow. Yo quiero I want crecer, to progress. yo quiero The progresar, same thing over again. pero siempre es el mismo ciclo. We got to check our hearts Tenemos que chequear nuestro corazón, because it's fear porque es temor that's paralyzing us. que nos paraliza, The fear of failure, el temor de fracasar, which is a fairy tale. que es una fantasía, There's no such thing as failure. porque no hay tal cosa como fracaso. So when Benjamin or Gracie were trying to walk, Entonces cuando Benjamín y Gracie estaban tratando de caminar, they just all of a sudden just stood up and just started walking and dancing and de is that what repente happened? se pararon un día y empezaron a caminar y a bailar. Bah, bah, and all the moms were like, ah. No, se paraban y se caían, se paraban y se caían, Right? ¿verdad? But that was a normal process. Pero eso es un proceso normal To go from here para crecer de ahí to here. a acá. So if we failed, Entonces, si fracasamos, that's okay. está bien, It's good. es bueno, That means you're going somewhere. estás en la dirección correcta. But fear Pero el temor paralyzes you, te paraliza, stops you, te para it chains you. y te ata a cadenas. But no more fear. Because God has not given us a spirit of, Entonces nosotros decimos no más al temor. Porque ¿qué dice la palabra? Que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de... thank you, Jesus. And to finalize, verse 28. Y para terminar, el versículo 28. Then he ordered, Entonces ordenó, take the money from the servant and give it to the one with the 10 bags of silver. quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10. Now this is not a politically correct. Ahora, esto no This is- está this- políticamente This is correcto not para the politically nada. correct part of the Bible, okay? Esto no es la parte políticamente correcta de la Biblia. If you get offended, Si tú te ofendes, it was not me. no fui yo. You gotta talk to the writer, okay? Tienes que hablar con él, I did not write this ending. con el escritor. Yo no escribí ese final. So he takes Entonces él toma the $480,000 los 480,000, and he takes it away, se los quita, leaves him with nothing, le deja nada, homeless, sin casa, without food. sin comida. God would Dios do something like that to haría somebody? algo así. No. No. Who did it to ¿Quién lo himself? hizo? The person. ¿Quién se lo hizo al mismo? A person. La persona, ¿verdad? Personal responsibility. Eso, ahí entra la I am responsabilidad where personal. I am Yo soy lo que soy, yo estoy donde because estoy of what I have done. por lo que he hecho. Not God, No Dios, what I did. lo que yo hice. God is clear. Dios está claro. This is the way. Este es el camino. This is the principle. Este es el This is how principio. things work. Así funcionan las cosas. You choose. Tú escoges. And what you choose Y lo que
tú escojas brings your results. trae resultados. Come on. To those who use well what they are given, Aquellos que usan bien lo que se les entrega, even more will be given. se les dará aún más. And they will have in abundance, but from those who do nothing, even what little they have will be taken Y away. tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Now throw this useless servant into outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. That's a strong statement. Esa es una frase fuerte, But it's only strong pero es solamente fuerte when you think cuando tú piensas you're the owner. que tú eres el propietario. When you Cuando tú are the king eres el rey of your kingdom, de tu reino, you're like, what the heck is that? tú dices, ¿qué es eso? What kind of God am I serving? ¿Qué tipo de Dios estoy sirviendo? But when I understand Pero cuando yo entiendo that I am nothing que yo no soy nada and He is everything, y Él es todo, nothing belongs to me. nada me pertenece a mí, Nothing. nada, Everything belongs to Him. todo le pertenece a Él. That He, Él, in His pleasure, en su in placer, His love, en su amor, and a word that I learned this week, in His providence, en una palabra que aprendí esta semana, en su providencia, in His huge capacity, en su inmensa capacidad, has decided ha decidido to give me darme a mí something algo that is big, que es grande, that is so big, que es tan grande, but that He trusts me, pero que Él me confió. He trusts you Él te confió a ti to multiply it. para que lo And He multipliques. believes in you. Y Él cree en He ti. believes in me Él cree en mí in so much tanto, tanto, that He gave what is His que Él entregó lo suyo and He gave it to you. y te lo entregó a ti. So obviously, Entonces, obviamente, if I understand that, si yo entiendo ese concepto, I understand the whole principle. puedo entender el principio completo. Whoever multiplies what is given, El que multiplique lo que se le ha entregado much more will receive, they'll receive much more in abundance. va a recibir mucho más en abundancia. But if we do nothing Pero si no hacemos with nada what we've been given, con lo que se nos ha entregado, it will be taken away se nos from va a us. quitar. That's why poverty is a curse. Por eso es que la pobreza es una maldición. It is not from God, No es de Dios, but it is because of a lack of understanding of the principle pero es por una falta de entendimiento del principio, that is from heaven. que es del reino. To multiply what has been given to us. De multiplicar lo que se nos ha entregado. Now, what has been given to us? Ahora, ¿qué se nos ha entregado? Our lives, Nuestra vida, our resources, recursos, our wealth, nuestras riquezas, our abilities, nuestras habilidades, our families. nuestras familias. Think Piensa, as we close. a medida que terminamos, What has God given you and I? ¿qué te ha entregado Dios a ti? What has God given you? ¿Qué te ha entregado Dios a ti? And what are we doing with it? ¿Y qué estamos haciendo con eso? Am I looking at what other people have? ¿Estoy tan concentrado en lo que tienen los demás Or am I concentrating on what I have? que no veo lo que yo tengo, o estoy concentrado en lo que yo tengo? Let's stand up. Let's Ponte en pie finish in prayer. para terminar en oración.